pequeñas y medianas empresas como el actor que es novedoso en nuestro ordenamiento jurídico y que por tanto necesita una implementación en nuestra legislación. Vamos a referirnos específicamente a la implementación de esta nueva figura y vamos a abordar algunos aspectos que consideramos esenciales para su mejor entendimiento y su mayor aplicación. En este sentido, debemos comenzar diciendo o explicando ¿qué cosa es una micro, pequeña o mediana empresa? Una micro, pequeña o mediana empresa o MIPYMES, como también se le conocen, son unidades económicas con personalidad jurídica. Más adelante vamos a estar ahondando en el aspecto de la personalidad jurídica y su importancia, que además tienen dimensiones y características propias, cuyo objetivo o objeto principal es desarrollar la producción de bienes y la prestación de servicios, con el objetivo también de generar un mayor valor agregado y satisfacer de esta forma las necesidades tanto de la sociedad como de los socios de estas micro, pequeñas y medianas empresas. Es importante tener en cuenta para el ordenamiento jurídico cuál es la figura que van a adoptar estas micro, pequeñas y medianas empresas. Hemos decidido que a partir de el estudio de legislaciones extranjeras y observando que es la figura que mayormente se usa en el mundo para este tipo de empresas, que éstas adopten las formas de sociedades de responsabilidad limitada o SRL, como también se les conoce. Esto es un tipo societario, es decir, es una sociedad mercantil que va a estar formada por un capital, el cual estará dividido en participaciones sociales y se integrará por las aportaciones de cada uno de los socios de la MIPYME. Los socios, en este sentido, no responderán personalmente de las deudas de la sociedad y este tipo de sociedad también puede estar integrada por uno o más socios. Esto es una novedad en nuestro ordenamiento, teniendo en cuenta que nuestro Código de Comercio aún vigente prevía la posibilidad de asociación para constituir este tipo de sociedad a partir de 2 o más personas. Y estamos reconociendo la posibilidad de que estas sociedades sean unipersonales. Es importante decir que este es el tipo de sociedad que recomienda la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, UNCITRAL, y que por eso, teniendo en cuenta eso y su amplio uso en la legislación foránea, hemos utilizado este tipo societario. Importante también referirnos a los indicadores de clasificación que vamos a utilizar para clasificar a nuestras micro, pequeñas y medianas empresas. En el mundo se usan otro tipo de indicadores, además del que hemos seleccionado, que en nuestro caso es el número de ocupados, pero teniendo en cuenta las condiciones de nuestra economía, hemos decidido que sea el número de ocupados el indicador por el cual vamos a clasificar en un primer momento, aunque este indicador, repito, pudiera posteriormente analizarse que se incorpore otro indicador. Vamos a utilizar el número de ocupados para clasificar a nuestras pymes. Número de ocupados que es importante señalar o explicar que los ocupados comprenden tanto a los socios de las MIPYMES como a los trabajadores. Es decir, la suma de ambos es la que va a darnos el número de ocupados. En ese sentido, para nuestra legislación, es decir, la micro va a estar conformada de 1 hasta 10 ocupados, las pequeñas empresas de 11 hasta 35 ocupados y las medianas empresas de 36 hasta 100 ocupados. Ahora, ¿quiénes pueden ser socios o quiénes pueden ser los dueños, por decirlo de alguna manera, de estas micros, pequeñas y medianas empresas? Deben estas personas cumplir una serie de requisitos que están establecidos en la norma jurídica y bueno, en el caso de las MIPYMES privadas, para ser socio de estas se requiere ser persona natural mayor de 18 años y además ser residente permanente en Cuba. En el caso de las MIPYMES estatales, se requiere ser persona jurídica y estar autorizada por el Ministerio de Economía y Planificación. Importante aclarar que la legislación también prevé la existencia de MIPYMES de propiedad mixtas, las cuales continuamos trabajando en su implementación. Pero, lógicamente, para llegar a constituir una pyme de propiedad mixta, es requisito o necesita que existan primero MIPYMES constituidas MIPYMES
privadas y estatales. Otro aspecto importante al cual debemos referirnos es al capital social que va a estar formando parte de la sociedad de responsabilidad limitada. El capital social va a estar formado por las aportaciones de todos los socios de la sociedad, cuyas aportaciones pueden ser tanto en dinero, en bienes o en derechos. Estos bienes y derechos deben ser posibles valorar económicamente. En el caso de las aportaciones dinerarias, es importante tener en cuenta, y lo hemos querido así resaltar, que estas aportaciones van a ser en CUP, que es la moneda de curso legal en nuestro país. Otro elemento importante a tener en cuenta es que no se exige un capital mínimo para constituir estas sociedades. Que la norma jurídica no exija un capital mínimo no quiere decir que sea un aspecto que se debe pasar por alto a la hora de conformar el capital social de las sociedades mercantiles, teniendo en cuenta que el capital social deberá estar en correspondencia con las actividades que va a desarrollar la MIPYME, teniendo en cuenta que es el capital con el cual la sociedad va a responder de sus obligaciones en sus primeros momentos de operaciones. Otro elemento importante acá va a ser el tema del objeto social. El objeto social se va a referir va a estar constituido por las actividades que va a desarrollar la micro, pequeña o mediana empresa. El objeto social es el que los socios acuerden en los estatutos sociales y serán aquellas actividades económicas ilícitas a las que la pyme se va a dedicar. Como parte del objeto social, es importante tener en cuenta una serie de aspectos a los que queremos referirnos para viabilizar la conformación de estos objetos sociales. Lo primero es que se deben relacionar las actividades que potencialmente puede realizar su negocio. Un segundo aspecto a tener en cuenta es que se debe corroborar que las actividades definidas para ser ejercidas como objeto social puedan ser perfectamente llevadas a cabo por las MIPYMES privadas y las cooperativas no agropecuarias. En tercer lugar, se debe identificar la actividad principal y la clase económica según el Clasificador Nacional de Actividades Económicas que le corresponde a la pyme que queremos desarrollar. Y por último, se debe relacionar a continuación de esta actividad principal, por decirlo de alguna manera, el resto de las actividades a desarrollar por el negocio. Con estos aspectos esenciales, por decirlo de alguna manera, se debe elaborar el objeto social que se va a presentar para la aprobación del Ministerio de Economía y Planificación. Otro elemento importante se está constituido por los estatutos sociales, los cuales son el instrumento rector interno de las pymes. Es decir, al ser una sociedad mercantil, el documento que va a regir la vida de esta sociedad va a ser precisamente los estatutos, los cuales contienen las regulaciones para el funcionamiento interno de la MIPYME. Estos estatutos se aprueban por los socios en el acto de constitución de la sociedad y pueden ser modificados en cualquier momento por acuerdo de la Junta General de Socios. Es importante tener en cuenta que los socios tienen la libertad de establecer en los estatutos todos los pactos o acuerdos o reglas de comportamiento que determinen para su MIPYME. No obstante a eso, se debe tener en cuenta que hay una serie de aspectos que están regulados en la legislación que sí mínimamente deben contener los estatutos sociales. Estos aspectos o elementos se encuentran o los podemos encontrar en el artículo 31 del Decreto Ley 46 y en base a estos elementos, cada cual elabora los estatutos de acuerdo a las características propias que va a tener su pyme. Nosotros hemos elaborado unos modelos de estatutos con el objetivo de que sirvan como guía para elaborar este documento,
teniendo en cuenta que conocemos que es un documento al cual no está habituado el empresariado nuestro o privado a elaborar, y dada la importancia que tiene, hemos decidido elaborar este modelo, el cual pueden encontrar tanto en la página web del Ministerio de Economía y Planificación como en nuestro canal de Telegram. Más adelante le estaremos brindando los sitios a los que pueden acceder. Otro elemento de importancia es cómo va a estar estructurada a lo interno de la sociedad mercantil. La MIPYME va a tener 3 órganos sociales: la Junta General de Socios, el órgano de administración y el órgano de control y fiscalización. En el caso de la Junta General de Socios, este es el máximo órgano de la MIPYME y estará integrado por todos los socios que conformen la sociedad. Es el órgano donde se toman las decisiones más importantes de la MIPYME. El otro órgano es el órgano de administración, el cual se va a encargar de la gestión y la representación de la MIPYME. Para ser parte del órgano de administración no se requiere la condición de socio, es decir, personas que no sean socios de la sociedad pudieran perfectamente formar parte de este órgano. Aunque si los socios lo deciden, puede caer, recaer la administración de la sociedad en socios de esta. Y bueno, por último, el órgano de control y fiscalización, el cual sí va a estar integrado por socios de la sociedad, con el requerimiento de que estos no ocupen otros cargos dentro de la MIPYME. En el caso de las MIPYMEs que sean unipersonales, el socio único es el que va a asumir las funciones de este órgano. Es importante destacar acá que este órgano podemos encontrarlo en legislaciones foráneas, como es el caso de Argentina, Alemania, Italia o Venezuela, que prevén para sus sociedades de responsabilidad limitada la existencia de este tipo de órgano. Como sociedad mercantil, que es la MIPYME o que van a ser las MIPYMEs, por supuesto, para su actuar en el escenario económico requieren cierta autonomía, y así la hemos reconocido en la legislación recientemente publicada. La autonomía que va a tener la MIPYME va a estar basada fundamentalmente en estos aspectos que vemos acá. En el hecho de poder exportar e importar de acuerdo con lo que establece la legislación vigente hoy, van a poder gestionar y administrar sus bienes, van a poder operar cuentas bancarias y acceder a cualquier fuente lícita de financiamiento. Igualmente van a poder definir su estructura, plantilla, cantidad de trabajadores, realizar las inversiones que requiera la MIPYME para su desarrollo. Van a poder determinar los ingresos de sus trabajadores respetando los mínimos salariales que establece hoy la legislación vigente. Van a poder crear establecimientos sin personalidad jurídica en cualquier provincia, es decir, dentro o fuera de la provincia donde radique su domicilio social. Y bueno, podrán definir los productos y servicios a comercializar, sus proveedores, clientes y bueno, sus posicionamientos en el mercado. Luego de haber analizado algunos elementos de la figura de la cooperativa no agropecuaria y de la MIPYME, consideramos que es importante hacer algún tipo de distinción entre estas dos figuras con el objetivo de que no existan confusiones entre una y otra y que las personas puedan decidir correctamente qué figura se aplica a su modelo de negocio. En este sentido, hemos querido referirnos a diferentes o a algunas de las principales diferencias que existen entre las MIPYMEs y las cooperativas no agropecuarias, teniendo en cuenta una serie de criterios. En primer lugar, el tipo de propiedad. Las MIPYMEs pueden ser de propiedad privada, estatal o mixta, y las cooperativas no agropecuarias de propiedad cooperativa, como lo reconoce nuestro texto constitucional. En el caso de la cantidad de socios, vamos a tener que la MIPYME, la cantidad de socios va a estar en función del límite de ocupados que se declare para la MIPYME. Es decir, que va a tener una cantidad de socios limitada en este sentido. Y pueden constituirse, como ya hemos hablado, es decir, como hemos referido anteriormente, a partir de un único socio. En el caso de las cooperativas no agropecuarias, tienen un número ilimitado de socios, es decir, no hay un límite para que las cooperativas tengan sus socios, y se conforman a partir de un mínimo de 3 socios.
En el caso de la finalidad que se persigue con una u otra figura, en el caso de la micro, pequeña y mediana empresa, su fin principal pudiera ser conseguir beneficios económicos para los socios, independientemente de que puedan actuar con responsabilidad social o para satisfacer necesidades de la sociedad, y por tanto se dice que tienen un carácter más mercantil. En el caso de las cooperativas no agropecuarias, su finalidad fundamental es favorecer el desarrollo de la colectividad, por lo que se dice que tienen un carácter más social. En el caso de las cargas tributarias, que también es una diferencia importante entre una y otra figura, tenemos que la PYME tiene una mayor carga tributaria que la que van a tener las cooperativas no agropecuarias. Y bueno, en el caso de las aportaciones, tenemos que en el caso de las MIPYME se podrá aportar al capital social, como hemos visto, dinero, bienes o derechos, y en el caso de las cooperativas no agropecuarias, aunque también pueden ser objeto de aportación el dinero, los bienes y los derechos, se va a sustentar sobre el trabajo de los socios, que es una característica fundamental como se ha analizado en las cooperativas no agropecuarias. Como un elemento importante y novedoso para el empresariado privado cubano, por decirlo de alguna manera, es decir, para los TCP, que hasta ahora es la figura que venía funcionando en este sentido en nuestra economía, un elemento importante a tener en cuenta es que con la constitución de las micro, pequeñas y medianas empresas, esos negocios van a adquirir personalidad jurídica. Es un elemento esencial que consideramos uno de los más importantes, y acá les ofrecemos algunas o las ventajas más importantes que pudiera convertirse en una persona jurídica. En primer lugar, en el caso de que existan deudas u obligaciones, la MIPYME responde con su patrimonio sin implicar al patrimonio personal de los socios que no forman, es decir, que ese patrimonio no forme parte de las aportaciones. Así, de esta manera se resuelve un problema, por decirlo de alguna manera, que hoy existía en el que no había separación del patrimonio de los trabajadores por cuenta propia del patrimonio del negocio. Otra de las ventajas sería que pueden tener un mejor acceso a fuentes de financiamiento y condiciones de financiamiento más favorables. Otro elemento sería que la personalidad jurídica, consecuentemente, aumenta la credibilidad y la confianza de los clientes respecto a la MIPYME. Es decir, teniendo un patrimonio al cual se puede recurrir en caso de obligaciones, en caso de cobro de las obligaciones, eso evidentemente aumenta la credibilidad de los clientes finales de estas MIPYMES. Se incrementa la posibilidad de posicionar una marca en el mercado. Igualmente facilita la asociación con otras personas jurídicas y bueno, permite aumentar el capital social e incluir nuevos socios dentro de la sociedad, y los socios y los trabajadores de la empresa o de la MIPYME en este caso acceden o pueden acceder a las prestaciones de la seguridad social con los mismos derechos que hoy tienen los trabajadores del sector no estatal. Estos son algunos de los elementos más importantes a los que hemos querido referirnos respecto a este actor que, como hemos mencionado con anterioridad, es totalmente novedoso para nuestra legislación y para nuestro ordenamiento jurídico. Y bueno, para una mayor información al respecto, bueno, acá hemos querido ofrecer algunos sitios donde pueden dirigirse para acceder a esta información. En primer lugar, la Gaceta Oficial número 94 ordinaria del 19 de agosto de 2021, que contiene el paquete normativo con todas las regulaciones que al respecto de estos nuevos actores se ha emitido recientemente, y bueno, un documento consideramos que de obligada consulta para todas las personas interesadas en conformar estos actores, o bueno, para el público en general. Igualmente pueden encontrar información en la página web del Ministerio de Economía y Planificación. Acá les dejamos la dirección de la página web, y también en nuestro canal de Telegram, en el cual constantemente estamos poniendo a disposición de los usuarios del canal, del público, informaciones respecto a estas figuras. Y bueno,
para lograr un mayor intercambio entre el público y nosotros. Hemos creado, ¿no?, un correo electrónico en el cual pueden dirigirse para realizar consultas, dudas, para transmitir cualquier inquietud que así deseen. A modo de conclusión, queremos referirnos a los aspectos más importantes que hemos abordado en el encuentro de hoy. En primer lugar, nos referimos a la definición de lo que es una micro, pequeña y mediana empresa, a la figura jurídica que éstas van a adoptar en nuestro ordenamiento jurídico. Nos referimos igualmente al indicador de clasificación que vamos a utilizar para clasificar a nuestras MIPYMES. Igualmente, el capital social que se va a determinar para la sociedad mercantil, los aspectos o los requisitos de las personas que van a ser socios de estas micro, pequeñas y medianas empresas. Igualmente nos referimos al objeto social y bueno, los aspectos a tener en cuenta a la hora de elaborarlos. Igualmente a los estatutos sociales como el documento rector de la vida interna de las MIPYMES, también a los órganos sociales que van a conformar la estructura de estas micro, pequeñas y medianas empresas. Nos referimos de igual manera a la autonomía que se reconoce para este sujeto dentro del escenario económico cubano. Y bueno, finalmente nos referimos a algunos elementos comparativos entre las figuras de las cooperativas no agropecuarias y las micros y pequeñas y medianas empresas para dar una idea de las características de cada uno de estos sujetos y bueno, cuál se pudiera adecuar mejor al modelo de negocios que cada persona desee instrumentar. Bueno, de esta forma queremos dar por concluido el encuentro de hoy, recomendándoles que sintonicen el próximo programa en el cual vamos a hacer referencia al procedimiento para la creación de las micro, pequeñas y medianas empresas y las cooperativas no agropecuarias.